Bienvenidos a Compartiendo la Palabra desde este sitio y en el cual vamos a aprender hoy más sobre la Biblia. Continuamos con los viajes de Pablo. Hoy lo vamos a hacer el tercero de los capítulos que estamos realizando al servicio. Muy bien, nuevamente continuamos con este viaje de la vida de Pablo y que hemos compartido varias de sus actividades. En primer lugar, el primer viaje a su interior, con aquella conversión y aquel comienzo tan traumático para una persona que había vivido en el judaísmo más profundo y ahora estaba dedicado al cristianismo. Por supuesto, seguimos en el segundo de los viajes a su iglesia, que no fue una, sino que fueron varias iglesias donde él fue marcando su vida hasta poder llegar a desarrollar su plena actividad en su iglesia de Antioquía, la que reconoce, conjunto con el lugar donde estaba trabajando. ¿Se acuerdan más o menos cómo era la historia de la vida de Pablo? Bueno, acá tenemos este gráfico donde vamos a poder ver 60 años aproximadamente es la vida de Pablo. Pablo en esos 60 años estuvo viviendo los 30 primeros en el judaísmo y los 30 segundos en el cristianismo. Cuando él se convierte, esos 30 años también se pueden dividir en dos partes. Uno, los de su preparación, los cuales también ya hemos tratado. Y ahora vienen los últimos 15, que son los del servicio. A su vez, esos 15 años los podemos dividir nuevamente en dos partes. Y la primera parte, que es la que vamos a tratar en este día, es el tema de sus 3 viajes misioneros. Los viajes misioneros de Pablo son en realidad una aventura. Cuando uno lo empieza a ver desde chicos, especialmente cuando es joven o preadolescente, está viendo toda esa actividad, tanto manejo, tantas actividades que fueron surgiendo, situaciones que se fueron dando, que uno piensa y dice, qué interesante es esta vida, me gustaría estar ahí. Creo que es lo que ha motivado a muchos misioneros a decir, hay que salir. Justamente lo que ellos estaban desarrollando era algo completamente nuevo. Estaban saliendo muchos, como había salido Felipe, como había salido Pedro, de Jerusalén, que era la directiva inicial que habían recibido del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, sus últimas palabras antes de ascender a los cielos, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que se iba a ir expandiendo todo el Evangelio de una manera progresiva. Y había que empezar a impulsar a la gente a salir hasta lo último de la tierra. Pablo es uno de los que inicia junto, como vamos a ver, con Bernabé en su primer viaje. Vamos a ir a la palabra de Dios. Dice que en Hechos capítulo 13, versículo 4, tenemos que ver el 2 y el 3 primero, porque dice, ministrando estos al Señor, una serie de discípulos que estaban ahí, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Primer parte de su viaje. Pero qué lindo es escuchar, oyeron al Espíritu Santo. ¿Cómo te habla el Espíritu Santo hoy en día? Por la palabra, pero también por la oración, por la reflexión. Qué bueno es cuando el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas, pero también nosotros lo estamos escuchando y tenemos la sensibilidad del corazón. En Antioquía se habían presentado muchas veces estas situaciones de escuchar al Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo uno puede llegar a desarrollar la obra, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar por los caminos y los lugares donde tenemos que andar para hacer las obras que Él preparó de antemano. Y en esa voluntad nosotros vamos a poder cumplir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muy bien, Bernabé sale de Antioquía, navegan hasta Chipre, llegan a Seleucia, en Salamina.
allí en Chipre, en la isla de Chipre. Y cuando están en la isla de Chipre, ahí tenemos esa isla que son de este a oeste, la recorren sus 400 kilómetros. Un viaje apasionante, aproximadamente 9 meses están recorriendo por lo escarpado, montañas, valles, culturas, un lugar muy importante. Y llegan hasta el otro extremo, hasta Pafos. En Pafos encuentran a una autoridad. Esta autoridad es el procónsul, una persona muy importante. Y allí ellos encuentran con algo que es las interferencias que hay al Evangelio, que la vamos a encontrar en varias oportunidades, pero también el poder de Dios obrando a través de ellos. Y logran convencer a este hombre de la necesidad de tener a Cristo. Todo es novedad. Palabra que me gustaría que quede resaltada. Novedad. Novedad en todo lo que está pasando, en lo que están viviendo, cosas que aparecen y en ese primer viaje. Cuando las cosas son novedosas, ¿no? Qué lindo, nos sorprenden y así nos gustaría vivir nuestra vida. Que todo sea esta novedad. Novedad, pero no para nuestra admiración y vivir, ¿no es cierto?, en lo que se podría llamar permanentemente encontrarnos una satisfacción en lo que nos están abriendo estas situaciones para nuestro asombro. Novedad en que saber que cada día estamos sirviendo mejor al Señor. Novedad de vida, que era lo que nos preparaba el Señor cuando nosotros aceptábamos su palabra. Y esa novedad de vida es un aliento para poder seguir. Pero salen de allí y cruzan ya a Asia Menor. Cuando están en Asia, empieza a haber un pequeño problema. Marcos, la tercera persona de este grupo, dice, yo me vuelvo. Joven, inexperto, tal vez asustado por tantas novedades que vimos, de las cuales a veces las novedades no solamente son para bien, a veces son para sorpresa y hasta ingratas. Tuvieron que pasar por situaciones difíciles en ese tiempo. Dice, esto no es para mí, por ahora. Entonces se vuelve. Eso después va a tener consecuencias. Y esto inmediatamente podría haber actuado como un desaliento, un desánimo en la actividad de ellos. No, ellos siguieron adelante, lo despidieron y siguieron adelante. Van subiendo por toda esa ladera y van encontrando, al internarse dentro de Asia Menor, las distintas ciudades que van abriéndose. Empieza con Antioquía, pero ahora de Pisidia, es otra de las Antioquías. Y ahí encuentran una respuesta. Esta respuesta es, rechaza. Siguen a Iconio. En Iconio tienen otra respuesta, un complot, donde por un aviso importante se alcanzan a desplazar antes que llegue ser apedreados. Y van a Listra, y ahí el rechazo, el complot, ahora se conforma en una realidad. Son apedreados y quedan como muertos los discípulos a la puerta de la ciudad. Por supuesto, el Señor los protege, los restaura, y en esa situación tan difícil continúan un poco más, hasta Derbe. Y ahí vemos estas 4 ciudades, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, que distintas respuestas. Así pasa como en la parábola del sembrador en la vida cristiana, distintas respuestas que vamos a ir teniendo. Rechazo, complots, agresiones y en un lugar aceptaciones. Y después decimos, si yo en las 3 primeras tuve estas situaciones, no vuelvo más. Vamos a ver en el día de hoy que en los 3 viajes de Pablo, en las 4 ciudades fueron tocadas. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, y hay una necesidad de volver siempre a llevar la palabra de Dios. Algunos dicen, esto es tosudez. Miren, la persistencia que se tiene con una persona que uno ama y quiere acercarle a Cristo es llevarle siempre el Evangelio. Vuelven, llegan nuevamente a Perge, el puerto, ¿y a dónde regresan? A su Antioquía, porque ellos sabían algo muy importante. Ellos estaban dependiendo de una ciudad. La obra misionera tiene 2 extremos. Los que van
como Pablo, como Bernabé en este caso, y los que sostienen desde el otro lado. Antioquía fue una ciudad que siempre los recibió, les impuso las manos, los encomendó, los mandó, los sostuvo, y ellos, por su parte, al regresar, también les informan. ¿Para qué? Para que sepan cómo fue la obra de lo que ellos también participando, a la distancia, con sus oraciones. ¿Has orado por tus misioneros? ¿Has orado en el día de hoy por aquellas personas que están en el frente llevando el Evangelio? Qué buena reflexión para pensar. Este viaje, que empezó en el año 46 después de Cristo, ya lleva 1 año y medio y finaliza en Antioquía. Y ahí, según lo que nos dice la Biblia, dice, pasando 14:24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. En el versículo 27 del capítulo 14, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y ahora viene la segunda parte de este mensaje, que es después de un primer viaje, y vamos a ver los otros. En el medio hay un hecho importante que está resaltado junto con la actividad misionera y junto con el inicio de la iglesia, el Concilio de Jerusalén, capítulo 15 del libro de los Hechos. Cuando uno mira el Concilio de Jerusalén, es un lugar donde se convocaron a los discípulos, los iniciales, como los nuevos, como es Pablo y Bernabé. Y ahí hay una incidencia, que es cómo ese concilio viene a traer consecuencias. Había habido resultados en las nuevas personas que se iban incorporando al Evangelio, pero no eran todas judías. Acuérdense que a partir de Cornelio empieza a abrirse el Evangelio a los gentiles. Pablo ahora también le está mostrando esta situación. Pero ¿cuál era el problema de peso? Había que pasar primero por las prácticas del judaísmo para poder ingresar luego en el cristianismo, y eso es el gran dilema, porque había una tradición y cuesta muchas veces salir de la tradición, de la cultura. Muchas veces se le explica el Evangelio a personas que vienen de culturas muy diferentes. Algunos dicen, bueno, los que vienen de una familia que ya trae una tradición religiosa en algún aspecto, o hoy exactamente, también puede haber personas que están pasando por otras cuestiones que para llegar al Evangelio dicen, yo podré ingresar al Evangelio como si fuera una capacidad para un club. No es así. El Evangelio es algo que renueva una vida, y las condiciones que pone son de abrirlas completamente a el entender la obra de Cristo, que he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y esa novedad de vida era la que se quería tratar, pero había una gran presión también de aquellas personas que vivían en la tradición. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para vivir y convalidar el judaísmo con los no judíos? Y entonces enlazarlo. Dice Efesios, y después palabra de Pablo, que de ambos pueblos hizo uno. Qué bueno que es también derribar esas paredes. En estos momentos en que tanto se nota la palabra grieta, ¿no? Divisiones que existen. Muchas veces esas divisiones que se dan por cuestiones ajenas a las posiciones de las personas, pero como están identificadas con alguna situación, esto nos lleva a recapacitar. ¿Qué es lo central? ¿Qué es lo central en estas cuestiones? Y Cristo es lo central. Cristo nos une, Cristo nos convoca, Cristo hace el propósito para poder nosotros alcanzar la salvación y ser hechos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, dejamos de tener toda otra identificación con cualquier cosa del mundo, porque ya no nos atrae el mundo. Ahora lo que nos atrae es ser ciudadanos del cielo. Muy bien, este concilio dio principios, y en esos principios Pablo estaba ahí defendiendo y viéndose la postura
de, por supuesto, aceptar a todos, pero también estos nuevos que vienen con tanta libertad, no impuesta por ninguna rigurosidad religiosa, que no ofendan a los otros. Y esa es la convivencia de la iglesia. No ofender, no sobresalir por nada, sino todos humillándose, como también nos dice Pablo en varias de sus epístolas, Efesios, Filipenses, humillándose bajo la poderosa mano de Dios, para que cada uno, como padre, como hijo, como obrero, como patrón, como esposo, como esposa, cada uno se adapte uno al otro para poder ser todos uno, y de esa manera estar bajo la mano de Dios. Muy bien, terminado el concilio vuelven a Antioquía, y cuando están en Antioquía, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Por qué no empezamos de nuevo otro viaje? Si fue de tanta bendición. Entonces se ponen a hablar Bernabé y dice, bueno, vamos a llevarlo de nuevo a Marcos. Y ahí empieza la discusión. Mirá, Marcos nos abandonó. Es uno de los grandes problemas que se presentan. Las discusiones a veces entre cristianos pareciera que no fueran, pero hay que ver que tienen que ser de acuerdo a principios también, siempre sabiendo que está el propósito de Dios. La discusión fue muy difícil en este caso, y inclusive uno, si empieza a leer y no conoce la historia, y discúlpenme que se las termine diciendo o relatando, que no termina bien, aparentemente, en ese momento, porque se separan dos personas que habían sido hasta ese momento muy unidas, dos personas que tenían inclusive la posibilidad de haber sido acercadas una por la otra. Bernabé ayudó a Pablo, como hemos visto, a ingresar al grupo selecto, ¿no es cierto?, de todas aquellas autoridades, porque sabía la obra que había hecho. Sin embargo, él estaba atrás de las personas, como se puede decir, y Pablo estaba atrás de la misión, que era llevar el Evangelio, ¿no es cierto? Entonces, en esas cuestiones entre el pastoreo y el objetivo, ¿no?, muchas veces se presentan los problemas. Dios bendice de una manera diferente a lo que el mundo piensa. Y cuando decimos que Dios bendice, Bernabé se fue con su sobrino a Chipre. También hay que reconocer algo que vamos a ver también en este segundo viaje. Los localismos. Bernabé era de Chipre y pensaba en su gente. Pablo era de Tarso y él quería volver a esas regiones. Cuando Bernabé se va con su sobrino, nuevamente lo vemos en las cartas finales pidiendo Pablo por Bernabé, por Marcos, Juan Marcos, que me lo envíe, por favor, porque me es de utilidad en este momento. Bernabé lo vemos con Pablo en Corintios, o sea que hubo una vuelta a la relación. No es que terminaron y nunca más se ven. Por el contrario, hay que uno pensar qué es lo que nos une en el Señor. Bernabé ya no lo tenemos más en nuestros viajes. Lo despedimos aquí. Pero seguimos con Pablo y empezamos un nuevo amigo, un nuevo compañero de viaje, Silas. Una persona que había subido con ellos desde Jerusalén. Y cuando fue Silas a empezar este viaje, ¿por dónde empiezan? Por Tarso. ¿De quién era? ¿Dónde era Pablo? De Tarso. Y ahí empieza, pero ahora en el sentido inverso. Acuérdense que él había llegado hasta Derbe. Y ahora empieza Tarso, un poquito más abajo, Derbe, Listra, Iconio y Antioquía. Estas 4 ciudades que siempre van a estar en los viajes de Pablo. Y cuando él quiere ir hacia el norte, no puede. Cuando quiere ir hacia el Éfeso, no puede. Y ahí es interesante leer lo que pasa con el por qué no puede, ¿no es cierto? Y vemos en el capítulo 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo puede ser? El Espíritu Santo, que antes por escucharlo salieron, ahora por escucharlo les impide. El Espíritu Santo tiene distintas maneras de actuar, pero tiene un solo propósito: hacer la voluntad del Padre. Y esa es la forma que se va a comunicar con nosotros.
no pudieron ir al sur, no pudieron ir al norte, pero ahora tienen un solo lugar, para allá. Europa es su destino. El varón macedónico que aparece en estas cartas, en este relato, es el que les va a decir, para allá es el camino. Y llegan hasta Troas. Troas, hay una palabra muy parecida a Troya, ¿no? Bueno, es por esa zona, es ahí, cerca, ya sobre la parte occidental de lo que hoy es Turquía, en esa ciudad que después ya van a volver a pasar el apóstol. Ahí cruzan y llegan a Neápolis, ya a empezar su viaje en Europa. Y empiezan a ver resultados, empieza a ver una primera mujer, Lidia, que recibe el Evangelio al lado de un río, y llegan hasta Corinto. Corinto, una ciudad que tenía una característica especial. Si ustedes la pueden ver, al norte tenía el Golfo de Corinto, al sur tenía el Mar Egeo. En el medio era tan chiquitita esa distancia que había habido un camino, hoy es el Canal de Corinto, que permitía unir ambos lugares. Y entonces la navegación desde Italia hacia el Mar Egeo, hacia Turquía, se hacían a través de ese lugar, cruzando por ese istmo, por ese pedacito, que era muy chiquito. Entonces la ciudad pasó a ser una ciudad muy importante para el comercio, y ahí había todo tipo de problemas para atender. Pablo se queda 18 meses. En esos 18 meses él trabaja. ¿Se acuerdan? Pablo tenía 3 características. Había sido una persona que se había preparado espiritualmente, una persona que se había preparado culturalmente, hablaba varios idiomas, y una persona que se había preparado profesionalmente, tenía una profesión, era cortador de tiendas, que se encuentra con otro matrimonio, que es en ese momento los que los acompañan. Y con ellos trabajan, y al trabajar, cuando lo hacen, van a ver que traen una bendición a todo ese lugar. Y vuelta a Jerusalén, terminaría pasando por Éfeso y llevando la ofrenda para los que estaban pasando necesidad. Ahora él, que era un enviado y que era sostenido, va a sostener aparte de los que lo enviaron, porque llega hasta la misma ciudad de Jerusalén y ahí entrega toda la ayuda que estaban necesitando aquellas personas. Y aquí vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo va terminando aquel segundo viaje. Y ese viaje nos va mostrando, ¿no es cierto?, que hay cuestiones a resolver, y hay cuestiones a ayudar, y hay cuestiones a que todo lleva para la gloria de Dios. Inmediatamente, ¿a dónde vuelven? A su iglesia. ¿Cuál era su iglesia? Antioquía. Antioquía, vuelve allí y podemos tenerlos nuevamente en el capítulo 18, versículo 22, diciendo cómo va a empezar aquel viaje. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Galacia es esta parte que empieza nuevamente por Tarso, Derbe, Listra, Iconio y Antioquía. Había algo importante y él no lo dejaba de reconocer. Pablo tenía una pasión para con Tarso. ¿Se acuerdan en el primer capítulo? Hablamos de dónde era su origen, en el segundo, dónde se fue a preparar y estuvo un tiempo. Ahora en el primer viaje misionero, casi llegan hasta ahí y pasan por las 4 ciudades. En el segundo viaje misionero pasaron por las 4 ciudades más Tarso, y ahora en el tercero vuelven a hacerlo. Había un compromiso para con Tarso, había un compromiso para con su gente. Muchas veces Dios nos pone algo en nuestro corazón, nuestra familia, nuestro grupo más cercano, nuestra nacionalidad, que ahora somos ciudadanos del cielo, pero no dejamos de tener una nacionalidad, y oramos por el pueblo que nos vio nacer y el lugar donde uno tiene una incidencia, pero siempre está pendiente. El Señor le mostró
que en el segundo viaje que tenían que abrir su mente hacia otros puntos, hacia otros lugares, pero no dejaron de pensar siempre en tener su compromiso para volver a pasar por esos lugares. No dejemos de predicar, no dejemos de predicar el Evangelio, el santo y bendito Evangelio a todas las personas que tenemos en nuestro corazón. Insistamos, este es un tiempo para insistir, ¿no? Es una vuelta a oportunidad para llamar, para volver a relacionar, es un tiempo para volver a acercarnos, porque hablando de tiempos, el tiempo se acorta y pronto viene Jesús. Y cuando venga Jesús, ese tiempo se agotó. Y si viene otro que es la muerte para muchas de esas personas, también el tiempo se habrá agotado. Por eso Pablo tenía en claro a dónde tenía que seguir. Y seguimos en el 22-23 saliendo por esa región. Ahora sí puede ir hacia Éfeso, hacia la región donde antes no le había sido permitido. Y allí, ¿cuánto tiempo pasa? 3 años, Pablo, en su tercer viaje. 3 años en un lugar, lo que habrá sido dejarlo. Pero no creo que haya él estado quieto en ese lugar solamente. Por supuesto, trabajó y vemos todo lo que él hizo, ¿no? Pero se movía por una región muy conocida. En esas regiones están Colosas, Hierápolis, la Odisea, están las regiones de Pérgamo, todas las iglesias que posteriormente Juan va a escribir en el Apocalipsis el mensaje a las 7 iglesias que estaban aquí. Tal vez muchas de ellas habrían sido fundadas por Pablo mientras estuvo en Éfeso en su recorrido camino a Europa. Por eso todo tiene un antecedente. Qué importante es cuando alguien está sembrando, y mucho se lo ve aquí. Hay una persona nueva que aparece, Apolos entre ellos, que era ferviente pero no estaba bien orientado porque tenía solamente conocimiento del bautismo de Juan. Y aquí estamos pasando a otra situación, a la obra de la que viene haciendo lo que se llama el Evangelio en Hechos, los hechos de los apóstoles más que es los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y aquí vemos que en Éfeso esos 3 años fue un pastorado fundacional. 19:10 nos dice, y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor. Todos. Es una palabra muy grande, todos, ¿no? Todos los que te conocen en esta vida conocen la palabra de Dios a través tuyo. Pablo lo demostró y dio ejemplo. Me lo dice a mí, me dice a mí que hoy tengo que ver a cuántas personas de esos todos que conozco conocen a través de mí un mensaje de salvación. Vemos que su viaje nuevamente llega a Macedonia, y en Macedonia ahí está en la zona, en la región que había pasado anteriormente. Dice que antes, es muy común decir que Pablo conocía tanto, en vez de preguntar por los mejores hoteles de la ciudad, preguntaba cómo era la cárcel, porque sabía que ahí siempre terminaba, en muchos de esos alborotos, en distintos lugares, en Berea, en Éfeso, en Tesalónica. Siempre había problemas donde estaba Pablo, porque su mensaje llegaba con eficacia. Y vuelve a Jerusalén. Es un viaje donde él se va despidiendo. Dice el capítulo 20, versículo 7, dice, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, en Troas. Y en el 38 nos dice, y doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, que no verían más su rostro, ya esto es en Éfeso, y acompañaron al barco. O sea, él se iba despidiendo. Sabía que hay un tiempo para despedirse, como nosotros. Ya vamos terminando este mensaje. Nos vamos despidiendo, pero Pablo se iba despidiendo, habiendo cumplido su tarea. Hoy nos vamos despidiendo, anunciando que Cristo es la solución. ¿Es parte del mensaje? Sí, porque es el mismo mensaje que anunció Pablo cuando recorrió en sus 3 viajes misioneros, anunciando a Cristo.
Cristo Jesús vino al mundo para morir y salvarnos y darnos la posibilidad de ser hechos sus hijos a través de su obra meritoria en la cruz. Nos reconcilió con el Padre. Ese era el mensaje. Y nos vamos despidiendo entonces de esta manera. Esperamos que este tiempo haya sido de reflexión para tu vida y que estos 3 viajes nos hayan enseñado a que el servicio en nuestra vida tenga la misma característica que tuvo para el apóstol Pablo. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.